Muchas mujeres nos pasa que cuando sentimos un dolor acá en el bajo vientre, vienen esas dudas de cuál es el origen. ¿Será un tema intestinal, ginecológico, una cistitis? ¿Qué es lo que me está atacando? Hoy queremos evacuar todas sus dudas referente a este tema y por eso invitamos al doctor Esteban Ruiz Blart, que es gastroenterólogo y nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Doctor, esa duda, cuando nos ataca ese dolor en este sector acá en el bajo vientre a nosotras las mujeres, ¿cuál es el origen de ese dolor? ¿O cuál podría ser el origen? Es una pregunta muy frecuente, es un motivo de consulta bastante habitual en la práctica clínica. En general, uno piensa de primera entrada en tres posibles áreas de dolor. Una de ellas es la parte intestinal digestiva, propiamente el colon sigmoides, que es un área que está muy cerca del vientre bajo. Lo otro son las estructuras del aparato reproductor, llámese ovarios, trompas, útero. Y finalmente una estructura que también está muy cerca, que es la vejiga y todo el aparato de uretra y el aparato para miccionar podría estar, digamos, también involucrado. Esas son las primeras tres, pero existen otras, por ejemplo, las hernias inguinales, hay dolores de cadera, por ejemplo, en el adulto mayor, que parecieran ser del vientre bajo y más bien son más profundos, son propios de la cadera. Muchas veces nos concentramos en ver cuál es el tipo de dolor y dependiendo del tipo de dolor y los detalles que cuente el paciente con respecto al dolor, vamos guiando el diagnóstico posible hacia la parte digestiva, reproductora o la parte urinaria o incluso la parte, como decía, de la cadera, que es del aparato de movilidad del cuerpo. Doctor, para aclarar justamente esas dudas que tenemos todos y nuestros televidentes especialmente, aprovechamos el recurso de la pantalla, doctor, para que usted aclare eso, el origen. Si es un tema de nuestros órganos reproductivos, si es intestinal o incluso si es una cistitis. Claro. Bueno, de punto de vista anatómico, el bajo vientre o el hemiabdomen inferior lo medimos de lo que es esto, del ombligo para abajo. Entonces todo lo que es desde hueso púbico al ombligo consideraríamos que es el hemiabdomen inferior o el vientre bajo. Entonces si ustedes ven las estructuras que tenemos acá, tenemos el intestino delgado, tenemos el colon sigmoides, una parte del colon, tenemos también el apéndice, tenemos el útero, tenemos la vejiga, y hay una gran cantidad de estructuras nerviosas vasculares y por supuesto en la profundidad está el hueso pélvico, que como les decía también puede dar dolor a nivel de esta parte del hemiabdomen inferior. Los dolores del colon son típicamente retorcijones, pasadas, son situaciones donde tenemos incluso cambios en el hábito defecatorio, a veces con heces flojas, llegando o no a diarrea, otras veces con heces duras tipo estreñimiento. El paciente usualmente habla de que con la evacuación hay un cambio en el dolor. Cuando tenemos, por ejemplo, los órganos de la reproducción, dependiendo, muchos de los dolores que están relacionados a la parte ginecológica tienen un ciclo o van acompañando el ciclo menstrual. Entonces, dependiendo del momento en el que se presente, uno podría pensar que es un dolor relacionado a la ovulación, cuando es a mitad de ciclo, o relacionado a la menstruación, cuando es ya en la parte final del ciclo. Y a nivel de la vejiga, pues la típica cistitis, usualmente el paciente relaciona dolores que pueden ser también pasadas, usualmente muy fuertes, muy dolorosas, pero siempre vinculadas a algún cambio en el detalle de la orina. Orina hedionda, orina oscura, ardor al orinar, sensación de que voy a orinar y no termino de evacuar, o orinas de muy bajo volumen, por ejemplo. Doctor, en ese punto específico donde se manifiesta el dolor, ¿nos podría dar una luz de cuál es el origen, verdad? Porque con todo esto que usted nos explica puede tender a confundirse, pero por ejemplo, si yo tengo un dolor específico, en un punto específico, ¿nos ayudaría a darnos una luz de cuál es el origen? Una cosa muy importante es que el dolor visceral, el dolor de las estructuras internas al peritoneo, en este compartimento que llamamos el vientre bajo o el hemiabdomen inferior, los dolores no son como, por ejemplo, los dolores en la piel. Cuando yo me corto un dedo, yo sé específicamente cuál dedo y en qué parte del dedo me corté. Cuando tenemos un dolor, por ejemplo, a nivel de las estructuras intestinales, uterinas o incluso la vejiga, el dolor inicialmente puede ser un dolor que no necesariamente duela exactamente donde está el órgano donde se presenta la inflamación. Digamos, si yo tengo una cistitis, puede ser que el dolor sí me duele en la parte baja, pero yo no puedo puntualizar específicamente dónde me duele. Conforme se agrava la inflamación, conforme pasan las horas o los días, dependiendo de qué tan rápido avance la infección o la inflamación, el dolor tiende a focalizarse.
Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay una torsión de ovario. El ovario se puede torcer sobre sí mismo. El dolor es usualmente bajo, pero la paciente puede ser que no necesariamente puntualice con un dedo específicamente donde le duele, pero conforme avanzan las repercusiones, las consecuencias de la torsión ovárica, sí que lo puntualiza. Lo mismo con el apéndice, por ejemplo, o también con el colon. El colon todavía es un poquito más engañoso porque como es un colon tan grande y está tan disperso en toda la cavidad abdominal, perfectamente un dolor de esta zona que llamamos fosa ilíaca izquierda puede empezar como un dolor difuso que sentimos en todo el abdomen, pero conforme avanzan las horas lo focalizamos acá. Doctor, una manifestación común en nosotras las mujeres es que cuando tenemos un dolor en esta parte del vientre bajo, el bajo vientre, decimos que son cólicos menstruales. ¿Podríamos estar achacando a este tema de los cólicos otro tipo de malestar, incluso que nos esté escondiendo o ocultando algo que sea más grave? Claro, bueno, con la menstruación, el músculo uterino, que es este es el útero, es un músculo bastante fuerte. El músculo se contrae en formas sacádicas, es decir, lo que hace es hacer contracciones de alta frecuencia, alta intensidad, pero de poco tiempo, para ir, digamos, botando, desfacelando la capa más interna, que es el endometrio, que eso es lo que, digamos, se evacúa en la menstruación. Eso puede doler perfectamente el paciente. Los dolores de ovarios, que son mal llamados de ovarios, son en realidad contracciones uterinas que se vuelven perceptibles y son dolorosas. Hay mujeres que las tienen más fuertes que otras y hay mujeres que tienen el umbral del dolor más alto que otras, entonces dependiendo de eso va a ser la percepción del dolor. Estas contracciones uterinas usualmente duelen como pasadillas rápidas. Las pasadas del colon tienden a ser más insidiosas, pueden ser más prolongadas en cuanto a tiempo de duración y usualmente afectan la evacuación, es decir, pueden producir evacuación de heces flojas o más bien lo contrario, evacuación de heces duras. Las evacuaciones con los dolores o los cólicos uterinos típicamente no cambian mayor cosa. Doctor, cuando nosotros nos tocamos esta parte de la zona pélvica y nos duele, ¿qué podría estar manifestando un dolor que con solo tocar ya nos está molestando, doctor? Usualmente lo que logramos palpar cuando hacemos una palpación, una presión superficial sobre el área de la pelvis, típicamente son las estructuras más superficiales. Y lo más superficial es usualmente el colon, sigmoides, que es un área donde pueden haber diferentes detalles. Puede ser, por ejemplo, que haya una diverticulitis, una inflamación de divertículos, que eso sucede usualmente en personas mayores a 40 años. Entre más mayor, pues más frecuente la incidencia de divertículos y de sus complicaciones. Lo otro que podría estar sucediendo a la hora de palpar, dependiendo del lado que uno palpe, es, por ejemplo, tener un apéndice inflamada. El apéndice no siempre está en esta ubicación y no siempre duele igual. Es bastante confuso y todo el mundo conoce a alguien en la familia o alguna amistad que el diagnóstico se le ha diferido, se le ha atrasado hasta 3 o 4 días porque en realidad es un diagnóstico difícil en muchas circunstancias. Hoy por hoy las imágenes médicas nos ayudan muy rápido a dar un diagnóstico más certero y más pronto, pero en general la clínica puede ser muy confusa. Hay pacientes que el apéndice la tienen aquí. De hecho, la semana pasada diagnostiqué a una paciente con una apendicitis y el dolor era justo en la línea media, donde uno pensaría que podría tener tal vez un cuadro de cistitis, una inflamación de la vejiga, lo que tenía una apendicitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, hacemos un examen de orina, el examen de orina sale normal, la paciente tenía algunas variaciones urinarias, pero nada muy detallado en ese aspecto. Le mandamos a hacer un ultrasonido y ahí estaba el apéndice, un apéndice inflamado, se operó y resuelto el problema. Entonces muchas veces eso me lleva a cómo hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Aparte del examen físico y el interrogar al paciente en detalle, cuándo empezó el dolor, si el dolor se asocia o no a las comidas, si se asocia o no a cambios en la defecación, si está o no relacionado al ciclo menstrual, si lo ha presentado antes o es algo nuevo, qué tan intenso es el dolor. Un dolor muy intenso que no se maneja bien con el uso de analgesia o bien te despierta en la noche, es un dolor que usualmente hay que prestarle particularidad en la atención. Hacemos un examen de orina o un examen de sangre, si todo sale bien podríamos afinar con una imagen médica tipo ultrasonido y eso usualmente nos ayuda mucho al diagnóstico final. Doctor, tenemos la consulta de Katia. Nos dice ella que fue diagnosticada con quistes en los ovarios ya hace un tiempo atrás, sí, pero que ella tiene dolores que incluso le irradian hasta las piernas. Exacto, sí. Eso es una característica importante. Los dolores intestinales o digestivos nunca irradian a las piernas.
Los dolores de vejiga o de estructuras del aparato reproductor, como el útero o los ovarios, pueden irradiar hacia las piernas. Entonces, eso es un diferencial importante. Ahora, en cuanto a los folículos o los quistes hemorrágicos, que son de los más frecuentes en el ovario, sí que pueden producir dolores, no solo en el vientre bajo, sino irradiados tanto a flanco, a la parte derecha o izquierda, dependiendo cuál es el folículo que está alterado, como a las piernas también, en la parte alta del frente del muslo. Tenemos la otra consulta, Carolina, de 41 años. Ella dice que no importa lo que coma, que lo que sea le da una inflamación y mucho dolor en el bajo vientre. Okay. Bueno, eso suena cuando el paciente tiene un síntoma que es recurrente en el tiempo, que lo ha visto, pareciera en forma insidiosa, que una vez sí y otra vez también durante mucho tiempo. Típicamente eso es un dolor benigno. Usualmente los dolores que son insidiosos en el tiempo tienden a ser, es una característica de benignidad. Nunca se puede poner las manos en el fuego, pero ya es una característica de benignidad. Aparte de eso, típicamente los dolores abdominales, sean en cualquier parte del abdomen o el abdomen bajo, que asocian sensación de distensión, de hinchazón, que me inflo a la hora de comer o inmediatamente después, es típicamente un desorden digestivo. Probablemente un colon irritable sería una de las principales sospechas a descartar. Tenemos otra consulta, una señora de 49 años que el dolor la despierta, principalmente en las madrugadas, y la inflamación en el bajo vientre, que es tanto el dolor que no puede dormir. Bueno, ahí estamos con un signo de alarma. El dolor que te despierta por la noche, una vez conciliado el sueño, siempre es un dolor que hay que prestarle atención. Entonces, a esa señora lo más oportuno que puedo yo recomendarle es que la revise un médico, que la interrogue a fondo y que el médico decida si es necesario o no hacer una imagen médica. Probablemente le envíe un ultrasonido de abdomen para ver las estructuras anatómicas del bajo vientre. Doctor, ¿cuándo es? Y usted lo mencionaba ahora, ¿verdad? Que ese dolor puede ser por un tema del apéndice o la vejiga o el recto. Es que hay tantos, ¿verdad?, órganos que conviven acá en un espacio tan pequeño. El dolor rectal tiene ciertas características. Bueno, hay un dolor que es anal y otro dolor que es rectal. El dolor anal usualmente podemos sentirlo o se puede cambiar dependiendo de la posición del cuerpo. Si usted se pasa mucho tiempo sentado, dependiendo de la postura que acoja, puede dolerle. Si le duele más, dependiendo de la postura, usualmente es un dolor anal y responde a problemas como, por ejemplo, fisuras, hemorroides complicados. El dolor rectal es un poco distinto, no es tanto según la posición que adquiera el paciente o la persona, sino más bien hay una particularidad, tiende a producir tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? El tenesmo es básicamente un resultado de la inflamación o irritación del recto. Cuando tenemos cualquier tipo de irritación, sea esta inflamatoria, infecciosa o no, tenemos las ganas de evacuar, vamos al baño y si acaso un viento es lo que evacuamos, sin ninguna evacuación sólida, y volvemos a ir constantemente en forma frecuente, con poca evacuación o ninguna evacuación, esa sensación se llama tenesmo. Las patologías del recto, las enfermedades del recto tienden a dar tenesmo. Entonces, cuando tenemos un dolor en la parte baja, que no sabemos si es ano o si es recto, no nos produce cambios con la posición corporal, pero sí nos produce esta sensación molesta de tener que ir al baño sin poder evacuar, que se llama tenesmo, usualmente nos ubicamos en el recto. Tenemos otra consulta, ella es Helen, de 39 años, nos dice que fue diagnosticada con miomas, no es mamá, pero el dolor se ha vuelto insoportable, así lo describe ella. Bueno, lo primero hay que ver, no es parte de lo que yo estudio en mi especialidad, es parte de la parte más ginecológica, sin embargo los miomas pueden producir bastantes problemas, dependen de su ubicación y su tamaño. La ubicación del mioma es importante porque puede hacer pendular el útero, dependiendo de su peso, de su tamaño, puede hacer pendular el útero hacia atrás o hacia adelante y eso puede producir ciertas molestias, sensaciones de pesadez a la hora de atilintar o estirar ciertos soportes, ciertas fibras que sostienen al útero, puede producir dolor. Lo otro es que dependiendo del mioma, hemos tenido casos en gastroenterología donde hemos diagnosticado un mioma de 11 centímetros en una paciente de 45 años que hacía pendular el útero hacia atrás, recostado hacia parte del colon y le producía, si bien algunos cambios del hábito defecatorio, o sea, ponían por cierto estreñimiento que ella notaba en los últimos meses, también le producía una sensación de tenesmo, lo que acabo de explicar, la sensación de tener ganas de evacuar y no evacuaba nada. Y resulta que resuelto quirúrgicamente el mioma se le quitaron las molestias, por ejemplo. Hay otros miomas que crecen tan rápido que se pueden necrosar y cuidado ahí que pueden también tener peligro de malignidad, por lo tanto sí sería bueno que se revisara con su ginecólogo.
Ahora tenemos la consulta de doña Ada. Ella tiene 48 años y nos comenta que los dolores en el vientre bajo son tan fuertes que provocan sudoración y que incluso se ha desmayado del dolor. No, los dolores muy fuertes que tienen cambios de este tipo, digamos con disautonomías, desmayos, síncopes, esta sensación inminente de desmayo o de desmayo como tal, o reacciones simpáticas con sudoración fría, como lo que cuenta la señora, también es un signo que hay que prestarle atención. Cualquier dolor de mucha intensidad y sobre todo aquellos que no mejoran o no alivian con analgesia, debemos prestarle mucha atención. ¿Qué pensaría yo en el contexto de una señora con un dolor muy fuerte? Usualmente trato de descartar de primero las entidades infecciosas, una apendicitis, por ejemplo, una diverticulitis que esté, digamos, activa con perforación, con formación de absceso, una cistitis complicada, hay que revisar la orina. Entonces, ¿qué le sugeriría yo a la señora? Que se hiciera un examen de orina, que se hiciera un examen general de sangre y un ultrasonido de abdomen, enfatizando la parte inferior, para ver si no hay nada inflamado ahí que podría estar ocurriendo y que podría explicar este dolor tan intenso. Doctor, a propósito de la cistitis que usted mencionaba, esta infección urinaria que es tan común en nosotras las mujeres, ¿cómo se manifiesta y podría llegar a confundirse con otro malestar? Sí, claro. Inicialmente, la infección urinaria tiene síntomas muy inespecíficos. Casi todos los dolores que ocurren dentro del abdomen, cuando empiezan de una forma muy inespecífica. Eso quiere decir que puede ser muchas cosas y es un poco difícil llegar a un diagnóstico temprano. De ahí la importancia de la vigilancia cercana. Cuando el paciente llega al consultorio y no tiene ningún detalle que especifique un diagnóstico como tal, pues usualmente intentamos aliviarlo, darle algún medicamento que le quite su principal queja. Si es el dolor, pues un analgésico. Conforme pasa el tiempo, el mismo dolor, si no hemos logrado mejorarlo, se va a ir detallando, va a ir dándonos más información que nos pueden puntualizar. ¿Qué pasa con la infección urinaria? Típicamente, y sobre todo en el adulto mayor, el paciente no tiene ningún síntoma urinario. De hecho, nadie ha notado la orina, sobre todo si orinan en pañal. Lo que sucede usualmente es que el paciente está un poco decaído. Ya mamá no se quiso levantar hoy de la cama, quiso desayunar en la cama. Mamá al día siguiente, pues ahora como que ya ni siquiera despertar bien, como que está muy letárgica. Eso es un signo de alarma en el adulto mayor y tenemos que enfatizar en el estudio de la orina. En una mujer joven, bueno, puede ser que la paciente no haya sentido mayor molestia excepto una pesadez, por ejemplo. Tal vez incluso una sensación de calentura, aunque no fue cuantificada, no fue medida, una sensación febril pasajera. Al día siguiente persiste esa sensación, esa pesadez y ya empieza a notar cambios en la orina. Se vuelve más escasa, más amarilla o incluso marrón, puede doler o sentirse caliente a la hora de salida y el típico síntoma de una infección urinaria es el ardor en el caño de la orina, el ardor en la uretra, que se llama disuria. Doctor, doña Mari de 59 años nos menciona que ella tiene dolor en el bajo vientre, específicamente en el lado izquierdo, y que cuando ella se acuesta, se recuesta, ella siente que ese dolor le llega hasta las costillas. Okay. Bueno, ya 59 años es una edad donde podríamos tener enfermedad diverticular en el colon, entonces sí es muy importante, ya están en la edad donde uno debería haber hecho por lo menos una colonoscopía para revisar estructuralmente el colon, ver cómo está ese colon. La colonoscopía usualmente nosotros los gastroenterólogos la recomendamos a partir de los 45 o 50 años y la idea es entrar y verificar cómo está estructuralmente el colon, ver si tiene, por ejemplo, desde las enfermedades propias del ano como hemorroides o fisuras, ver si hay pólipos, y también ver si hay divertículos, entre otras posibilidades. Si es una paciente como ella y sabemos que tiene divertículos, perfectamente este dolor o este malestar podría ser secundario a la inflamación producida por la infección de los divertículos, que se llama diverticulitis. Es una de las cosas que habría que evaluar. Lo más importante en este caso es ver como si está ya vigilada, si se ha hecho ya colonoscopía y preguntar a su médico después de un buen examen físico si él considera necesario estudiarla de esta forma. Perfecto, tenemos también la consulta de Mariela, una mujer joven de 31 años que ella dice que tiene muchos problemas de colitis, gastritis, hasta reflujo, doctor, que tiene muchos y ella es una mujer joven. Sí. Los cuadros funcionales en medicina nosotros tenemos tal vez una categorización un poco gruesa donde podemos decir que las enfermedades son secundarias a un origen inflamatorio o infiltrativo como son los tumores o no necesariamente con hallazgos inflamatorios ni infiltrativos sino que son más cuadros funcionales. Y en gastroenterología, en lo que es el tubo digestivo, abundan los desórdenes funcionales, típicamente responden a problemas de la desincronización, falta de sincronización en lo que es el movimiento intestinal, intestino, colon, esófago, estómago. Todo esto puede tener ciertos detalles de dismotilidad, de problemas en su movimiento que pueden producir, entre otras manifestaciones, acidez,
sensación de regurgitación, sensación de empanzamiento, sentirse muy lleno fácilmente después de comer, sensación de hinchazón. Las mujeres jóvenes usualmente padecen bastante de este tipo de cuadros funcionales. Es de curso benigno pero insidioso, es decir, no se curan, se alivian con control, con tratamiento, tienden a aliviarse a tal punto donde la frecuencia y la intensidad de los síntomas es bastante llevadero, que no requieren ni visitas a emergencias ni visitas al médico, sino que con medicación que aprenden a usar en forma de botiquín en la casa, pues mejoran sus síntomas. Si ella nunca ha sido revisada adecuadamente por un especialista, yo le recomendaría que fuera a la consulta, detallara bien sus síntomas y con base en esa construcción del diagnóstico se le puede ofrecer una prescripción que le vaya aliviando progresivamente sus síntomas. Tenemos la otra consulta, también una mujer muy joven de 28 años. Cris nos dice que ella tiene mucho dolor y que tiene una dificultad para ir al baño, un estreñimiento que no se le quita con nada. Bueno, el estreñimiento es un dolor de cabeza muchas veces, incluso cuando abordamos el caso con los pacientes, a pesar de nuestro mejor intento con intervención dietética, hablando de fibra, adecuada hidratación, nos es difícil mejorar el estreñimiento en algunas personas. La mayoría de las personas con estreñimientos difíciles son mujeres y también usualmente a mayor edad pues tiende a empeorar el problema. Una de las cosas muy importantes que tenemos que revisar con los pacientes es la dieta, la cantidad de hidratación que está asumiendo la paciente, si está tomando adecuada cantidad de líquido. Y el líquido no es solo la regla de los 8 vasos de agua al día, sino dependiendo de la actividad física y el tamaño de la persona. No es lo mismo la hidratación de un atleta que corre 1 hora todos los días por la mañana y que mide 2 metros a una persona pequeña de 1,40 m que no hace tanto ejercicio. Entonces la hidratación debe ser medida según la persona. La hidratación, ¿cómo sabemos que estamos bien hidratados? Vamos al baño a orinar por lo menos 6 veces al día y la orina es clara, no necesariamente transparente, pero sí de un amarillo muy claro. Eso es una forma de darse cuenta que uno está hidratado. ¿Cuánto es el consumo de fibra? Bueno, eso es muy variable, dependiendo de cuál guía uno lea, va a haber diferentes recomendaciones de fibra, pero por lo general 5 porciones de fibra, que son básicamente el tamaño de tu puño cerrado al día, es lo que nosotros recomendamos de fibra por persona. La fibra puede ser hortalizas, cosas con tallo y hoja verde, pueden ser frutas con cáscara de estopa, pueden ser los cereales integrales, cualquiera de estos o en combinación son fibra. Casi nunca encontramos a un paciente que sea rigurosamente exacto en la cantidad de fibra que debe consumir. Entonces eso es lo primero que hay que revisar. Luego podemos ayudarle al paciente antes de llegar a ser necesarios los laxantes, ver cómo si le damos medicación con probióticos, si damos algunos aceites vegetales como el aceite por ejemplo de oliva, el aceite de girasol, que se pueden usar como lubricantes, como ablandadores de heces. Otra de las intervenciones que se pueden hacer son con medicamentos que mejoran la motilidad del colon. Y dependiendo de lo que vaya saliendo, así mismo van a ser los estudios. Si en la primera etapa mejoramos al paciente, pues no nos ponemos invasivos con ningún estudio. Si persiste con el problema, usualmente requerimos una colonoscopía con tomas de biopsia, tanto en el colon como en el intestino delgado, para verificar por inflamación microscópica, que podría ser una causa de estreñimiento. Doctor, tenemos la consulta de doña Marilyn. Ella tiene 50 años y nos dice que usualmente ella no siente dolor, pero que si se toca y cuando se sube el pantaloncito, las prendas que son ajustadas, ahí es donde aparece el dolor. Okay. Eso usualmente suena, no sabemos si doña Marilyn tiene el antecedente de tener distensión o sensación de pesadez abdominal. Pero típicamente en mujeres o en hombres que sienten esta molestia, que a veces tienen que desabrochar el cinturón o desabrochar el botón del pantalón porque siente que les aprieta, que les causa cierta molestia o dolor en la parte baja del abdomen, típicamente asocian la manifestación de distensión, de hinchazón abdominal. La hinchazón per se es muy frecuente en diferentes síndromes, pero particularmente frecuente en el colon irritable, en la típica colitis que hablamos coloquialmente a nivel popular. Esta colitis tiende a ser mejorable si cambiamos algunos hábitos de alimentación, pero sobre todo con el uso de probióticos y espasmolíticos, que son medicamentos que cambian un poco la forma en que se contraen tanto el intestino delgado como el colon, ayudándole a resincronizar el movimiento intestinal, y con ello facilitamos que esta sensación se disminuya, que esta percepción molesta de pesadez y llenura vaya cada vez, aunque muy lento, pero paulatinamente mejorando. Doctor, muchísimas gracias, Esteban Ruiz Blar, gastroenterólogo, por su amplia... Hicimos una consulta literalmente el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, para servirles.